Gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Y es bueno eso de pensar, ¿y tú, amigo, por qué no cantas? ¿Qué hay en tu corazón que hoy no te permite cantar? ¿Tristeza? ¿Enojo? Los cantos al principio no estuvieron mal. Lo hizo a propósito para que pudiera dar su exhortación bien. No es que nos hayamos equivocado. Amén. Hoy voy a hablar un tema que es parte de los frutos del Espíritu, que es la rectitud. Esto no va enfocado en nadie de ustedes y al mismo tiempo va para todos, ¿ok? Para que no se sientan mal de que hablo, de que digo cosas y puede que nos quede, porque la rectitud es algo muy difícil de conseguir. Solamente en el Espíritu, con el Señor, podemos lograrlo. Sin Él es imposible ser recto. Sí. ¿Y quién no ha intentado ser recto en su vida antes de Cristo? Nunca. O sea, si lo intentas, ya me voy a portar bien, ¿no? Ya voy a hacer lo indicado. Voy a seguir las normas que me enseñaron en la escuela. Pero que eso te lo enseñan en primaria, en kinder. Los valores. Y se nos hace complicado seguir la rectitud. Pero antes de eso vamos en oración. Santísimo Padre, Señor de todo el universo, te damos gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, Padre. Y por bendecirnos con la familia espiritual aquí reunida. Sabes que te amamos con todo el corazón, que somos imperfectos, Padre. Queremos ser más como tú y por eso estamos estudiando los frutos que son características tuyas, Padre. Son cosas que tú veniste a la tierra y nos enseñaste. Y queremos seguirlas hoy y queremos ponerlas en práctica, Padre. El dominio propio, el gozo y hoy la rectitud, Padre. Permítenos tener un corazón recto, una mente recta para escuchar lo que tienes para nosotros, Padre. Como dijiste en tu carta a Apocalipsis, el que tenga oídos, que escuche. Sí, Padre, vamos esta mañana, que tu palabra esté en mí, que no salga todo de mí, Padre, sino que venga de ti, Padre, de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre tuyo, Padre, damos gracias. Amén. Rectitud. Estaba estudiando, porque siempre dice Arturo que soy como un ratoncito en la computadora, ¿no? Cualquier cosa que quiero aprender, estoy checando, ¿no? Me aviento horas haciendo eso. Y me encanta estar investigando. ¿Pero qué es rectitud? Rectitud, de nuestra rectitud bíblica, proviene de tzedakah, que significa rectitud. Eso es en hebreo. Y esta palabra no puede ser dividida porque tiene que estar en dos: justicia y rectitud. Deberían de ser las dos. Obviamente estos frutos los hemos dividido, pero siempre que hay justicia hay rectitud. Siempre que hay rectitud hay justicia, obviamente. Justicia, rectitud es un componente tanto ético como espiritual ligado a la rectitud. La rectitud es ético y espiritual, el cual es la cualidad moral que establece un orden correcto, el principio de la conducta correcta y la justicia y su manifestación ¿en qué? En palabra y obra. Si nosotros somos rectos en el Señor, ¿verdad? Porque solos no podemos, ya les dije. Nosotros cuando hablamos, nuestra palabra va a ser recta, va a ser sin curvas, va a ser derechito. Y nuestra obra de la misma forma. ¿Saben qué? Yo voy a poner esto, o yo voy a hacer esto, yo voy a venir a barrer. Pero si tú lo prometes con tu palabra y tu obra de ser rectos, yo me quedo, yo dije algo y lo voy a cumplir. Aunque me moleste, si yo quedé, lo tengo que cumplir. Vamos a Proverbios 14,
versículos 12 al 18. Si pueden ir a sus Biblias, porque aquí está muy chiquito. Dice: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Ese camino es... Los caminos rectos te van a llegar a algo bueno, te van a hacer una disciplina, te van a llegar a ser mejor persona. Pero hay caminos que parecen rectos. En el mundo vas a encontrar cosas que te atraen y parecen buenos. Es más, hay gente que dice: no, es que yo soy muy bueno, no necesito de Dios. ¿Verdad? Apocalipsis 3, ¿qué dice Jesús a esas personas? Ciego, pobre, sí, desnudo, miserable. Le dice Jesucristo, le dice a esa iglesia. Hay caminos que parecen rectos, pero acaban en camino de muerte. Hasta de reír se duele el corazón, y las alegrías que acaban en tristezas. El inconstante recibe todo el pago de su inconstancia. Eso es importante. La rectitud debe ser personas constantes. Dice: el inconstante recibe todo el pago de su inconstancia. Si tú eres inconstante en tus cosas, obviamente no vas a lograr nada. Te vas a quedar siempre en el hice poquito y no cumplí. ¿Y qué decía el Apocalipsis sobre las iglesias que no cumplen su palabra? Están muertas por dentro. Y no nada más las iglesias, sino la iglesia, que son las personas. El inexperto cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Ok, no, hermano, esto es lo correcto. Vea la palabra del Señor y cerciórate que lo que te digan es cierto. Eso es lo que siempre estamos diciendo. Porque no, como dice nuestro hermano Aarón hoy, lo hacen costumbre, no lo meditan, no lo piensan, solamente lo escuchan y piensan que porque el pastorcito o el padrecito lo dijo, es verdad. No, tienen que ir a la palabra para saber si es verdad o no. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Y tiene que ser una conciencia, una sabiduría, decir: esto es bueno o esto es malo. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Necio es arrogante, ¿verdad? Te va a pasar esto. No me pasa nada. ¿Qué? Una cirrosis no se me va. ¿Ves? Una cirrosis no pasa, ¿no? Y se pasa de confiado hasta el tal grado que tiene problemas. En su casa no puede estar bien en un trabajo, no puede estar bien en su familia, no puede estar bien en nada. ¿Por qué? Porque es un necio. Y no tiene ¿qué? Rectitud, que es lo que estamos viendo. El iracundo actúa neciamente y el malvado es odiado. Herencia de los inexpertos es la necedad. Corona de los prudentes, el conocimiento. Es importante para diferenciar entre la rectitud y la gente que no tiene rectitud, y eso vamos a verlo en este punto. ¿Qué actitudes tienen los que no conocen la rectitud? ¿Qué actitudes? Yo me pongo varias de esas. Digo, esto no es para nadie, pero es para todos. Proverbios 12, versículo 5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Uno de los puntos que podemos ver aquí es que la rectitud proviene ¿de qué? De los pensamientos. De ahí, ¿quieres saber dónde proviene la rectitud? Los pensamientos de los justos son rectitud. La rectitud proviene de nuestro pensamiento. Dicen, hay un filósofo, ¿no?, que dice: pienso y luego existo. Pero la gente existe y no piensa, ¿no? Es extraño, ¿no? O un gran filósofo de Disney, un conejito, que dice: si al hablar no te agrada, más te vale callar, ¿no? Ese gran filósofo. Pero aquí, la rectitud proviene de los pensamientos, más los consejos de los impíos es engaño. Entonces, son totalmente diferentes. Las personas que son rectas piensan y actúan con rectitud. Las personas que no conocen la rectitud manejan el engaño para todo. Todo es engaño. Su excusa principal es el engaño. Y no se dan cuenta, porque han vivido así desde su sociedad, desde sus padres. Vienen con eso. Y aquí el Señor lo que hace es romper eso y transformarnos en una persona nueva. Volver a ser rectos.
Pero ¿qué es la rectitud? Es como, ¿qué es una recta? Una línea, ¿verdad? Así de sencillo. Y en la vida ves la línea y tú puedes caminar. Pero si haces esto, entonces ya no vas por una línea. Puedes ir a la diestra o a la siniestra, dicen por ahí, ¿no? O sea, tienes que ir recto. El Señor te pide que vayas por el camino recto. Es difícil. Pero hay muchos, incluso cristianos o personas que no son cristianas, que no pueden ser rectas. Ellos tratan de ser rectos, pero cuando menos sienten, se van a los lados para sacar provecho de los demás. Esas personas son personas que no conocen la rectitud. ¿Por qué? Porque lo que buscan es sacar provecho de las personas. Lo puedo decir entre cristianos y entre personas seculares, ¿no? Sacar el provecho de los demás. Uno no se explica cómo puedo sacarle provecho a mi hermano. Se supone que el Señor nos enseña a amar. Y nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de ellos. Los que no conocen la rectitud sacan provecho de todo, sin importar los demás. Un impío. ¿Qué significa impío? Pues que hace lo contrario, ¿no? Que a la religión, que hace lo contrario a Dios, pero también está errado. Está errado, no tiene amor por el bien común. Un impío, una persona que no conoce la rectitud, no tiene amor por el bien común, no se preocupa por los demás, nada más se preocupa para sí mismo, sacando provecho de los demás. Son faltos de piedad, no sienten tristeza por los demás. Esas personas que no tienen rectitud. Comportamiento de los que no conocen la rectitud. Dicen falsas razones por los errores que cometen. ¿Cómo qué serían eso? Ejemplos. Roban, pero robé porque no hay trabajo, ¿no? O sea, sí hago algo malo, pero me justifico, no hay trabajo. Roban el trabajo, bueno, pero el dueño tiene y gana más dinero, ¿no? Justifican su falta de rectitud poniendo, bueno, es que el pide robó, pero deja robar. Algo muy mexicano, ¿no? Al rentarme, cuando yo elijo trabajar en un lugar, se habla, ¿verdad? Siempre que te rentas o que te contrata alguien, se habla. ¿Cuál es tu trabajo? Hasta hay un contrato o no hay contrato. Tu contrato es tu integridad en la palabra de yo me comprometo que tú me vas a dar esto a cambio de esto, ¿no? Tú te comprometes a hacer eso y el que te está contratando también se compromete, tal vez muchas veces de palabra, pero no lo haces. No tienes rectitud. Dices, bueno, pues es que ya vi que es más, pero no sé, o sea, quedas en una cosa y no la haces. Eso se llama robar, ¿sí sabía, no? Eso se hace robar. Si tú te quedaste, te rentaste por tanto y no lo haces o lo haces mal o agarras, eso se llama robar y al Señor no le agradan esas cosas. Y eso lo digo por todos nosotros, todos hemos caído en eso. Se nos hace fácil, no, un piquito, agarro tantito. Entonces, es difícil, pero eso se llama robar. Y es falto de rectitud. Creo que es Jesucristo. Venga. No hacerlo como para Dios también es falta de rectitud. Y hacerlo mal y de mala gana. Bueno, ya que ya me comprometí, voy a ir, pues ya que voy a cumplir, ¿no? Eso también es falta de rectitud, ¿no? Voy a un punto más que me gustaría que no se fueran, ¿no? Que estuvieran aquí completamente, porque eso es para todos. Comportamiento de los que no conocen la rectitud, dan falsas excusas y mentiras para salir de un problema. Yo he sido de esas personas también. Necesito al Señor para poderme quitar eso. Faltos de rectitud. Cuando les preguntas, ¿por qué no has hecho lo que prometiste hacer? Y no cumplen, dan una excusa. Oye, ¿por qué no has hecho esto?
Es que no tuve tiempo, es que cualquier cosa, llueve, siempre hay algunos en su flojera, en su vida de vividores y vividoras, acusa de los demás, se les pregunta, ¿por qué no consigues un trabajo? No, es que fui y no me aceptaron, ¿no? Así, no me aceptaron, no, es que no, me queda bien lejos, ¿no? Se les olvida que el Señor Jesús dijo, el que no trabaja, ¿qué? Tampoco que no coma. Que no trabaja, que no coma. Uh-huh. Entonces, si uno está así, recibiendo, tengan cuidado. Uh-huh. Eso no proviene de Dios. Y nosotros como padres debemos tener cuidado. Sí. ¿A qué edad necesitamos dejar que nuestros hijos ya hagan sus cosas? Mis 2 sobrinos de Estados Unidos ya no están en sus casas. Uno tiene 21 y otro tiene 26. Ya no están en sus casas. Uh-huh. Se les apoyó a estudiar. Uh-huh. Y apenas pudieron, les dijeron adiós, ¿no? Sí van a comer bien seguido, ¿no? Pero ya no están en sus casas, ¿no? Es complicado. El otro lado de la moneda, el problema, las madres y los padres destruyendo a sus hijos. Destruyendo a sus hijos. ¿Cómo es eso de destruyendo a sus hijos? Ya adultos dándoles lo que deben de ganarse ellos mismos, robándoles su independencia. Bueno, no trabajes, ven. No, aquí tienes un lugar donde dormir. No, eso. Tú mismo le estás robando su independencia. Cierto. No podemos salir solos. Nos cuesta trabajo salir. Llegamos a una edad adulta y no podemos salir. Queremos estar en la casa de nuestras madres o de nuestros padres. A mí me pasó. ¿A qué edad nos casamos bien? A los 32. Te lo digo por experiencia propia. Y qué bueno que no sea mi mamá, ¿verdad? Pero en el amor que nos tienen los padres, nos destruyen. No nos hacen que nosotros nos valgamos por nosotros mismos, nos hagamos responsables y consigamos nuestras propias cosas. Te amo tanto y ahí te dan dinerito. Te amo tanto y ten la comidita. Te amo tanto y aquí está, quédate en el sillón, no sufras, no te vayas a enfriar tus piecitos. Mi hermana Edith luego nos hacía burla, ¿no? Así como, casi te ponen una ollita con agua tibicita para que te laves tus manitas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con eso? Sus hijos se vuelven irresponsables, alcohólicos, sociópatas, de todo. Y no pueden salir. No pueden salir. ¿Y qué es lo más triste? No tienen rectitud. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron rectitud y se lo transmiten a los demás. Entonces, ¿qué? Tenemos que cambiar esa manera de pensar. ¿Qué pasa con nuestra rectitud? Y muchos terminan en la cárcel, muertos, o en las casas de sus papás hasta que se mueren los papás y hasta después terminan matándose porque se pelean por la casa, ¿no? Porque nada más eso, tienen como 3, 4 hijos, ¿no? Ese es uno de los problemas importantes. Comportamiento de los que no conocen la rectitud. Se justifican poniendo sus equivocaciones sobre otros. ¿Qué pasa con eso? Yo soy flojo porque mi mamá y mi papá... No, normalmente viene así. No, es que yo no ayudo en la casa, porque mi abuelita y mi mamá y todo no me dejaban que hiciera nada, porque yo soy hombre, ¿no? Venimos a veces de una familia machista, pero de un matriarcado, o sea, la que nos enseñó fue la mujer a ser machistas. No, mi hijo que no haga nada, porque es hombre, para eso tiene a sus hermanas que son más grandes, ¿no? O más chicas. No, están hechos para irse a trabajar. Pero ni eso, ¿no? Ahí están en las casas. Se justifican poniendo sus equivocaciones en otros. Yo soy flojo porque mi mamá y mi abuela, o la novia, etcétera, me hicieron así. Sí. Una cosa fuerte. Yo ando con muchas mujeres porque mi papá era así. Él tenía como 8 hijos, no sé, en cada pueblo tenía hijos, ¿no? Y como él era así, pues yo también tengo muchas, ¿no? O yo soy infiel porque ella o él me hicieron infiel primero, ¿no? Entonces me son infieles y yo, falto de rectitud, también soy infiel, ¿no? ¿Para qué? Para ver quién puede más, para ver quién se pudre más, ¿no? Decimos esa parte, ¿no?
Le pegué porque él o ella me pegó primero. Entonces como me pegó primero, yo voy y le pego, ¿no? Iba a decir, le parto. Parto la boca, ¿no? Soy alcohólico porque mis padres me enseñaron. Pues yo tomo porque llegaba a la casa y había fiestecita y yo veía que tomaban. Pues yo ahí empecé a tomar, ¿no? Entonces, todo eso lugar decir, bueno, si está mal, debo ser recto, debo cambiar mi vida, ¿no? No, es que mis papás, no, es que mi esposa ahora, es que mis hijos me hacen... Siempre culpamos a los demás de nuestra falta de rectitud. Y no podemos ir por la vida haciendo eso. Y enseñándoles a nuestros pequeños o jóvenes a seguir siendo eso. Irresponsables, faltos de rectitud, ¿no? Y es triste. ¿Qué pasa con esa gente que es falta de rectitud? Comportamiento de los que no conocen la rectitud, no son capaces de mantener su palabra. Conozco mucha gente que tiene que ir a jurar para mantener su propia palabra. O sea, y aparte, ¿qué le jura? No puedes darle una confidencia y mucho menos van a cumplir una promesa. No son capaces de nada. Después de lo dicho antes, son personas que no le puedes confiar nada. No son personas con las que quieras hacer un negocio. No, es que vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una tienda. Y tú, híjole, siempre llegas tarde, no cumples con lo que dijiste, infinidad de cosas. Son personas que quieren hacer, no son confiables. No se toman las cosas en serio, siempre están leyendo, estás hablando de algo y... O sea, no podemos andar por la vida nada más diciendo las filisteas. O sea, es una tontería. Somos hombres o son mujeres donde cuando estamos en la casa del Señor o cuando estamos reunidos tenemos que tomarlo con más seriedad. Sí es bueno divertirnos, sí es bueno hacer un chascarrido, pero ya como que todo el tiempo, o sea, ¿qué pasa? Lo digo por los hombres, ¿qué pasa? Sí. ¿Dónde quedó su hombría? Porque no podemos ser ojos tampoco, pero no podemos estar así como que para todo, no, sí, chido, ¿no? O sea, no podemos estar así todo el tiempo, tenemos que hacernos responsables, somos adultos. Creo que aquí el más joven, bueno, joven adulto, pues es John Kenny, ¿no? De ahí fuera, así por escaleta John Kenny, después Rodolfo y así, ¿no? Los demás ya pasamos de los 40, bueno, 30 y tantos, ¿no? O sea, 30 y 20. Pero no podemos seguir haciendo eso, no podemos ser así. Igual las mujeres, tómense las cosas más serias para el Señor. Para el Señor, no por mí, no por el lugar, o sea, simplemente, ¿qué van a decirle al Señor? No es que iba a cotorrear a ese lugar, no tiene sentido. ¿Qué tipo de personas quieren ser? ¿Impuntuales? ¿No comprometidas? ¿Cómo voy a decirle a alguien, oye, nos vamos a ver aquí a las 3 de la tarde porque vamos a hacer esto, cuando siempre va a haber un pretexto de no se va a poder? Y luego menos para hacer un negocio. ¿Cómo voy a decir, oye, ¿sabes qué quieres hacer esto? Podríamos hacer un buen negocio juntos. Nunca vas a pensar en esa persona. ¿Por qué? Para el ministerio, ¿le confiarías a tus jóvenes a un hombre o una mujer que no es comprometido? Que no puede poner atención, que se distraen con cualquier cosa, que buscan la salida a las cosas, faltas de rectitud. No puede ser así. Yo no puedo confiar en alguien así. Pero el Señor nos transforma. No quiere decir que todo está perdido. El Señor nos va transformando, porque los demás vamos cambiando poco a poco. Entonces, gracias, Elena. Entonces, uno, la rectitud. Comportamiento que no conocen la rectitud dicen falsas razones por los errores que cometen. Cualquier cosa que hacen, siempre hay algo que tienen que decir. 2, dan falsas excusas y mentiras para salir del problema. Tanto así que hasta tienen que volver a recordar lo que dijeron antes.
llegué tarde, o no me presenté y digo una mentira. Entonces, 6 meses después les preguntas, ¿te acuerdas tal día? Y ellos, ¿qué habré dicho, no? Tienen que crearse esa mentira en su mente para poder sostenerla. Por ahí tenía un amigo antes en la música que se presentaba como el licenciado, decía así, ¿no? Se le marcaban y, licenciado, bla, 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 y no era ni licenciado ni nada, ¿no? O sea, mentía, y su vida era una mentira, o sea, íbamos a alguna fiesta y él decía, no, es que mi carro, y que la casa, y que mis papás, y vivía con su abuelita. O sea, es triste, no, pero él mentía, vivía totalmente, constantemente mintiendo, y hacen otra realidad, y la llevan a su vida diaria. No podemos estar así. Entonces esto, dicen falsas razones por errores que cometen, dan falsas excusas y mentiras para salir de los problemas. 3, se justifican poniendo sus equivocaciones sobre otros. Chin, ya regué, ya lo hice mal y no, es que la culpa es de mi esposa. Yo cometí este error por ella, ¿no? ¿De dónde empezó ese problema? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Llega Eva, agarra el fruto prohibido, no sabemos si era una manzana, una pera, un mango, ni nos importa el fruto prohibido, la come, se la da a comer a él y dice, bueno, mi esposa me la dio, ¿no? Llega el Señor, ¿qué pasó? Y la esposa que me diste, ella fue la que me hizo pecar, ¿no? O sea, rompiendo su deber de hombre. Rompiendo su rectitud. Ahí lo habían puesto a cuidar el huerto del Edén. ¿Y qué pasó? Se descuidó, se dejó llevar por las cosas. No cumplió su palabra y fue falta de rectitud. Que se justifica poniendo a otros. No son capaces de mantener su palabra. No les puedes confiar en nada. Son personas que no son rectas. Tal vez aquí no lo digan, pero si van a otro lado, no, fíjate que sí me pasó esto. No, sí me pasó esto. Hasta algo que tú viviste lo ponen como si ellos lo hubieran vivido. No, es que me atropelló un perro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo aplican para dar testimonio de ellos que no han vivido. Pues por estilo. Son personas que no se comprometen, no son puntuales. Esas personas no conocen la rectitud. Y es duro, pero es importante ir cambiando eso. El Señor nos hace cambiar. Salmo 51:2, creo que no lo puse aquí. Dice, queremos una vida recta con el Señor y con nuestros hermanos, porque todos alguna vez nos hemos desviado, realmente. Yo no conozco una persona que ha sido recta toda su vida. Y aún así las personas que ya van en el camino tambalean a veces, iba a decir tambaleamos, pero no me quiero poner ahí. Tambalean a veces, esos que son más rectos que nosotros. Pero nosotros queremos llegar a hacer eso. Dice así, Salmo 51:2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto debemos de pedírselo al Señor siempre. Señor, quiero ser recto, pero no puedo. Por favor, lávame de toda mi maldad. No puedo solo. Y límpiame de mi pecado. Queremos que Dios confíe en nosotros. Queremos que los hermanos confíen en nosotros. Queremos ser rectos, que nuestra palabra tenga valor. Porque déjeme decirle que de aquí, estoy seguro que todos luchamos por nuestra palabra. ¿Cuántas veces decimos, ¿quién puede tal día? Yo, en el nombre del Señor voy. ¿Qué crees? Ya me salió algo. ¿Qué crees? Ya no pude. Su palabra vale menos de $1. Tenemos que hacer que nuestra palabra valga su peso, de nuestro peso en oro. Que digan, no, es que ¿sabes qué? El hermano dijo esto, nada lo cambió. Nada. Lo cumple. Porque es una persona recta con integridad. Pero sin embargo, no podemos solo. Necesitamos pedir al Señor que cambie nuestro actuar. Y pídesle al Señor. Hay una oración que puse aquí. Una oración importante, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de la gente que quiere ser recta, de los hermanos que quieren ser rectos, el Señor se goza. Pero ¿qué dice aquí? El sacrificio de los impíos es abominación. Ay, que no puedo, voy a jurar. Es el sacrificio de los impíos.
No sirve de nada que digas al Señor que vas a cumplir algo si no lo vas a hacer de verdad. ¿Dónde está tu corazón? Nada más ahí dices, no, sí, yo voy a cambiar. Yo ahora sí, ya no lo voy a hacer. ¿Y qué haces? Vuelves a caer y caer y caer. Tenemos que cambiar eso. Y mucho. Entonces, más la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 14:12 dice: hay un camino, lo había puesto anteriormente, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Entonces, no todos los caminos nos convienen. Y no sé qué piensan ustedes, pero ese camino que quieren arrastrar a toda su familia, a sus pequeños, no, pues está bien, hay que me vean echándome mi cigarro. Ahí, y mi hija ahí viéndome. ¿Qué les, al rato, ¿por qué estás fumando? No. O sea, qué hipócrita, qué irresponsable, qué falta de rectitud, qué falta de integridad decirles a tus hijos. Y al rato solucionalo. Después de fumar, ¿qué pasa? Toman, y después eso se drogan, y después ¿qué? Pues se pudren. Pero afortunadamente el Señor vino a salvar lo que ya no se podía. A lo que nadie da un peso, el Señor puede rescatar eso. Eso es lo que viene el Señor. Pero nosotros que tenemos hijos pequeños, medianos, como sea, tenemos que enseñarles la rectitud. No podemos andar por el mundo diciendo, yendo ahí nosotros sin rectitud. Somos adultos, entiéndanlo. Son adultos, no son bebés. A veces los tratamos como bebés porque, o sea, 40 años y que te traten así como, ay, sí, ven, ¿no? Ven, siéntate, te voy a servir de comer. O sea, ¿por qué eres hombre? Pues que está retrasado mental. No, o sea, en serio, los hombres tienen que sacar su hombría y decir, yo ayudo, yo hago esto, ¿qué necesitas? Yo ya aporté, yo ya hice esto. No, viven como si fueran bebés. Y que me disculpen las personas que tienen intelecto diferente, ¿no? Porque no, o sea, y un hombre, a mí me da mucho coraje que un hombre no tenga integridad, no sea recto, no madure. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere ofrecerle al mundo? ¿Nada? Entonces, eso da tristeza. Pero ¿cuál es el camino para llegar a ese punto? Aquí nos dice, camino de rectitud, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no seguimos ese camino recto que va hacia el Señor, nosotros nos vamos a perder. No vamos a llegar a ser nunca rectos. Vamos a seguir así todo el tiempo como tontos, ¿no? O como tontas, discúlpenme. Pero no podemos continuar de esta forma. O nos volvemos rectos o nos vamos a ir pudriendo. Por último, antes de ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la rectitud de tu corazón ante Dios? ¿Cuál es la razón por la que vas a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que te estás comprometiendo con el Señor? ¿Cuál es la razón? Dice aquí, Juan 6:14, al ver las señales milagrosas que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, ese es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué dicen eso? Por las señales milagrosas, ¿verdad? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Algo difícil. Entonces, la gente ve cosas excepcionales, comidas, milagros, todo eso, y la gente lo sigue. Pero cuando no empieza a irte bien en la vida, que pierdes tu trabajo, que no estás bien en el matrimonio, que tienes problemas de cigarro, entonces te vas abandonando, te vas dejando salir, te vas saliendo de eso. Algo difícil. Juan 6:25, Jesús, el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Eso es algo que debemos de meditarlo. Sí. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás siguiendo al Señor? ¿Cuáles son tus razones de seguirlo?
Porque cuando estás con Él te da esto, te da tranquilidad y te llena, te da trabajo, te da comida. O porque lo amas, porque quieres seguirlo. Porque aunque el camino sea recto y difícil, lo vas a seguir. Cheque, porque esa gente de aquí lo seguía, porque antes de esto había alimentado a 5,000 personas. Había hecho ese milagro, la gente lo seguía por eso. No por él, lo seguía por las cosas que él hacía. Y te apuesto que se paraban a las 12 del día a buscarlo, ¿no? A ver si ya podía volver a comer. Es importante ver la rectitud. Sean comprometidos. O sea, mucha Biblia, muchos biblias a la gente, mucho leer y escribir y todo eso. ¿Para qué? Para que les falte rectitud, para ser impuntuales, irresponsables, no ayudar, no compartir una buena palabra de... Ni siquiera tienen que compartir la palabra, lo único que tienen que hacer es ¿cómo estás? ¿No? ¿En qué puedo ayudar? Veo esta necesidad, ¿la hago? ¿No? Algo importante. Hay una necesidad, ¿y qué pasa? Si no la hace uno, nadie la hace, ¿no? Estamos ciegos, tenemos el velo aquí, donde no podemos ver. Se supone que el Señor vino a romper eso. Nos vino a ser rectos, a enseñar a ser íntegros, a ser puntuales, a ser buenos padres, a no destruir a nuestra familia. De hecho, nos da un buen trabajo el Señor, cuidar ¿qué? De los niños. Y en Deuteronomio 6, el Shema, que debemos de poner su enseñanza en el corazón de nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Te lo estás haciendo? ¿No? ¿Pero cómo? Dices que yo le digo que en el nombre del Señor venga, que estudie. Ah, sí, pero tu forma de ser, ¿qué? ¿Saliste temprano de tu casa para estar con el Señor? ¿En la semana lo tratas con amor? ¿O nada más estás, dame dinero? No podemos estar haciendo. Por último, Jesús anda en el mar. Vayan a Mateo 14, del 22 al 27, por favor. Porque mi diapositiva no se ve bien. Nunca, ¿verdad? Por eso no pongo dibujitos, porque los dibujitos ni se ven. ¿Ya están ahí? Estamos hablando sobre la rectitud, ¿vale? Dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la rectitud? Dice, Jesús anda sobre el mar. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso es importante y quiero que se lo pongan en la mente. No estamos 24/7 los hermanos, ¿vale? Porque a veces, no, es que ser cristiano es estar 24/7, yo le marco y tiene que estar aquí a fuerza, a la hora que se me dé mi gana, porque yo necesito. Jesucristo aquí nos enseña algo muy importante. Hay dos disciplinas. Más disciplinas. La oración, disciplina de la oración, y la disciplina del silencio, que debemos de practicar. Aquí el Señor nos está enseñando. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, ¿qué hizo él? Subió al monte a orar aparte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Miércoles de oración, sí, amén. Pero también tienes que ir aparte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Necesitas a veces tomarte tu tiempo. No puedes estar 24/7. Tienes que tomar tu tiempo a solas, donde nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie te interrumpa, y dedicar ese tiempo al Señor. Disciplina del silencio y de la oración. Y de la soledad. Es una disciplina que tenemos que practicar. El Señor aquí nos lo enseña. Estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos iban por otro lado y el viento venía, no, como si no quisiera que llegaran al otro lado.
porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, ¿no? Estaban aterrados. ¿Pero por qué era eso? Porque en ese mar, pues obviamente los marineros hablaban de fantasmas y cosas así, ¿no? Ellos sabían de muchas cosas de esas. Aparte, Pedro y ellos pues, eran pescadores, ¿no? Ellos sabían mucho. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Fíjense una cosa. Ellos tuvieron miedo cuando vino la tormenta y tenían miedo a los fantasmas. ¿Sabían que no era la primera vez que habían sido azotados en el mar? Ya habían sido azotados en el mar y Jesús estaba en la proa, ¿cómo se llama? La parte del barco, ¿no? Estaba durmiendo. Era la segunda vez que el mar nos había sacudido. Después dice 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: de verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿A qué va esto? Dirán, ¿qué tiene que ver con la rectitud? Pero es una analogía, se dice. O sea, ellos están, Jesús los sube a la barca, les dice: ustedes vayan primero. Jesús se va a su tiempo a solas, a disfrutar de hablar con su Padre y estar él. Y ya, él está así. Imagínense que hay una montañita donde está la cueva del diablo, de hecho, donde casi ¿cómo se llama? Bueno, es una montañita donde está eso, y él puede ver desde lejos. Cosas que me parecen magnífico es que no nada más Jesús caminó sobre el agua, sino que Jesús vio que había una tormenta y hizo esto. Que Superman y que nada, ¿no? Jesús, Dios, puede hacer infinidad de cosas. Llega hacia ellos, se paran y todos tienen miedo, pero Pedro, aún siendo como era Pedro, un hombre imperfecto como nosotros, agarra y lo que hace es: si eres tú, haz que camine sobre el agua. Y Jesús así, ¿no? Digamos que aquí está Jesús en una recta y Pedro está allá. Entonces Pedro pone la vista en el Señor y camina un paso. Sí puedo, ¿verdad? Sí puedo. Y es como nosotros, vamos caminando hacia el Señor, rectos, pero con tantito que hago esto, ¿qué pasa? Me empiezo a sentir miedo y me empiezo a doblar y me empiezo a desequilibrar, pierdo mi vista en el Señor y mi espíritu y mi fuerza humana flaquea. Tengo que estar concentrándome siempre en Él para no flaquear. Sí. Y lo mismo le pasó a Pedro. Pedro es un hombre excepcional, pero común como cualquiera. Un Arturo, un Rodolfo, un Aarón, un Juanito, un Lorenzo, un Ricardo, así, sencillo. Tenemos errores, ¿va? Somos unas personas con errores. Pedro igual. Entonces cuando empezó a caminar, volteó hacia un lado, perdió la vista en el Señor y se hundió. Entonces fue como: sálvame, Señor. Y el Señor lo jala y lo lleva. No, eso ya no lo dice, ¿no? Pero yo me imagino que lo jala y se lo llevó hacia la barca, ¿verdad? Y es sorprendente. Ese es el camino recto que nos lleva hacia el Señor. Poner la vista en el Señor sin voltear a los lados para llegar a la meta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros y ustedes, si no estamos bien fijos en el Señor, cualquier tormenta o incluso tormentas grandes van a venir en nuestra vida. Tormentas donde otras barcas salen juntas y otras barcas se van cuando ven que viene la tormenta y ellos tienen que llegar al otro lado, porque el Señor les dijo: es el camino recto. Y cuando llegue la tormenta no sabemos qué hacer, y el Señor lo que hizo es darnos una dirección: ven, camina sobre el agua. ¿Caminar sobre el agua es fácil? ¿Quién de aquí puede caminar sobre el agua? ¿Verdad?
pero con el Señor podemos caminar en dirección recta. No es que esté señalando pero lo importante aquí es no perder de vista al Señor, seguir el camino recto. No va a ser fácil. Y les apuesto que esa noche, en su plática a la luz de la fogata, el único que tenía algo que contar espectacular fue Pedro. ¿Vieron que caminé 2 pasos sobre el agua? Tal vez fueron 2 pasos, pero era el único que se arriesga a caminar en la línea recta. Y entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, no sabemos cuántos pasos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, las tormentas en sus vidas. ¿Por qué llegan tarde hoy? Las tormentas en su vida. El camión es un tormento. Se empiezan a hundir. Dio una voz: Señor, sálvame. Al momento Jesús, el único que los puede salvar de eso, extendió la mano, asió de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ibas tan bien. ¿Qué pasó? Ibas tan bien, ibas tan derechito, ya entendías cómo era el camino, volteaste a los lados, dudaste y te hundiste. Y ahí vas de nuevo, el Señor sacándote otra vez de eso. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta que ellos subieron a la barca, hasta que Jesús estuvo en tu vida, que es la barca, se calman las cosas, se calma el viento. Entonces los que estaban en la barca le vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres tu Hijo de Dios. Tenemos que vivir con una voluntad, una rectitud que estamos llamados a hacerlo. El Señor no nos pone esto nada más porque sí. El Señor nos pide que trabajemos en nuestra rectitud hoy. Así que, así como le estuve preguntando las otras semanas, ¿cómo va con su dominio propio? ¿Cómo van con su dominio propio? ¿Cómo va su gozo? ¿Se han gozado esta semana? La semana pasada Arturo dio sobre el gozo. ¿Cuántos gozos tuvieron? Gracias al Señor, ¿verdad? Y esta vez, ¿cómo van a trabajar su rectitud? Amén, aleluya, pero llegan temprano, se comprometen a hacer lo que prometieron. Cuando trabajan, lo hacen como para Dios. Eso no es que te esté viendo hasta allá, así es tu trabajo. ¿Lo haces para Dios? O sea, porque sí, mucha Biblia, pero ¿cómo llevas tu fruto del Espíritu de la rectitud? Y esta semana vamos a trabajar eso, ¿vale? Amén. Trabajemos la rectitud. Difícil, pero sigamos trabajando. Vamos a orar. Santísimo Padre, damos gracias por esta hermosa tarde, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por el cariño que nos tienes y por enseñarnos a ser nuevas mujeres y nuevos hombres en ti, Padre. Sabemos que el mundo nos ha hecho mucho daño, nos ha destruido y tú nos has sacado de ese hoyo, Padre. Yo he sido ese hombre que ha sido falta de rectitud, Padre. A veces estoy como Pedro, también volteo a ver a los lados y me voy de lado, me hundo, Padre. Pero tú me rescatas, Padre, y te pido que hagas lo mismo por mis hermanos que están aquí reunidos, Padre. Ayúdalos a tener su vida recta, ayúdalos a que den buenos testimonios con su familia primero, Padre. Que sus hijos y sus hijas los vean ser hombres y mujeres rectas. Que cuando crezcan sus hijos y sus hijas puedan decir: este padre, esta madre me da orgullo, porque son personas rectas, son sabias, que me pueden guiar cuando hay problemas, Padre. Como tú lo haces con nosotros, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser más comprometidos, a ser más pacientes, a ser más puntuales, a lograr lo que decimos de boca y hecho, Padre. Ayúdanos, Señor, y permítenos seguir creciendo en el Espíritu. Gracias por todo, te doy gracias en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Perdón por el alarme también.